Hola, estimados beneficiarios. Bienvenidos a la sexta semana, en la cual nos enfocaremos en la segunda parte del frontend, es decir, en la implementación de todo lo que tiene que ver con la interfaz gráfica del usuario siguiendo el framework de Angular. En este caso, estaremos trabajando un poco más y podremos agregar el inicio de sesión y definir cómo realizar las operaciones del CRUD. Todo esto sobre uno de los formularios de administración. Inicialmente, veremos cómo se construye el formulario de identificación con Materialize. Seguidamente, veremos cómo validar y cómo mostrar mensajes de advertencia para los campos con las validaciones propias de Angular, mediante el módulo de Forms Module. Además, veremos cómo consultar el backend a través de los servicios de Angular. Y los observables, vamos a ver cómo es que nos van a servir para hacer esto. Miremos el ejemplo. Ahora vamos a trabajar sobre la identificación de usuarios, pero lo primero que debemos hacer es generar un enlace que nos lleve a ese formulario de identificación, porque en la actualidad estos menús que vienen acá predeterminados solo lo que hacen es recargar la página y me lleva a una ruta que no existe. Vamos entonces a modificar nuestra ruta de acceso. Para ello, pues vamos a nuestro módulo de seguridad y dentro de la seguridad sabemos que necesitamos modificar las rutas. Vamos a crear una nueva ruta sobre seguridad. Ya sabemos que la parte de seguridad la hemos configurado en el routing module del módulo principal. Ahora, lo que debemos hacer es asegurarnos que debajo de seguridad se lea un componente. El componente que va a estar ligado a la parte de identificación de usuarios. Vamos entonces a realizarlo acá, dentro del módulo de seguridad. Cuando en el path me digan identificar, yo lo que voy a hacer es cargar el componente de identificación component. Muy bien, acá estamos. Ahora, ¿cómo hago para que esto funcione? Es decir, si lo hacemos por URL, si le decimos seguridad slash identificar, él nos va a cargar una interfaz de usuario que ya he preparado y que ahora vamos a ir a revisarla. Esto debido a que ya conocemos cómo funcionan los CSS, los HTML y estos frameworks que hemos estado utilizando. Vamos a resolver entonces el problema de generar un link o un ítem del menú para que nos traiga acá. Vamos a ver cómo se hace. Pues para ello, lo primero que debemos hacer es ir a nuestra barra de navegación, esa que está dentro de la plantilla. Y dentro del HTML vamos a encontrar todos estos enlaces. Lo primero que debemos hacer es modificar todos estos href por router link. Existe dentro de Angular la directriz router link, que lo que hace es enrutarnos a una vista específica. El router link del logo nos va a llevar al inicio. También vamos a modificar el router link acá, y acá, y acá, y acá. Cada uno de estos pues me va a llevar a algo diferente. El primero me va a llevar, por ejemplo, a la administración slash personas. Y esto lo vamos a ver más adelante. También voy a tener uno que sea administración slash productos. Y tendré por acá uno específico que sea seguridad slash, puede ser cambio clave. Y finalmente tendré uno que se llame seguridad slash identificar, que fue la ruta que creamos ahora. Bueno, para identificar, pues le podemos decir iniciar sesión. Por acá vamos a decirle cambiar clave. Y esto lo hago con intención para demostrarles que cuando iniciamos sesión se deben ocultar ciertas cosas. Ahora lo vamos a revisar. En productos, pues, vamos a tener productos y en personas la palabra personas. Muy bien. Este mismo conjunto de router link los voy a traer para la sección
que se va a mostrar cuando sea accedido desde un dispositivo móvil. Vamos ahora con la demostración dentro de la interfaz gráfica. Acá ya está, personas, productos, cambiar clave y el logo. Fíjense que ya no me recarga y si vengo a iniciar sesión, si se dieron cuenta que no recargó la página, es decir, solamente cambia la vista. Eso es una aplicación SPA. Si se dan cuenta, esto nunca se está recargando. Siempre tenemos las vistas directamente precargadas y el Angular se encarga de gestionar. Muy bien, eso de entrada. Ahora necesitamos evaluar esta interfaz gráfica, que es algo que les había dicho que ya lo había preparado para ahorrar un poco de tiempo. Les voy a explicar entonces qué tengo dentro del formulario de identificación en el HTML. Tengo una estructura HTML con filas y columnas y algunas clases de estilos que tenemos ya predeterminadas dentro del Materialize. Este es un formulario que lo tomé de un sitio web en línea con ejemplos de formularios de Materialize. Ustedes pueden googlear esto y simplemente van a encontrar muchísimos ejemplos. Bueno, internamente tengo un formulario que básicamente cumple con un email, un campo de email que es el usuario que estamos accediendo y también otro conjunto de datos que me va a representar la contraseña. Y finalmente tengo un botón para realizar el ingreso de la persona que me está dando un usuario y una contraseña. No es nada más que eso. Y entonces dentro de nuestra interfaz gráfica lo que encontramos son estos dos campos y el botón. Tal cual como lo tenemos allí. Vamos ahora a revisar cómo es que nosotros podemos generar una lógica de negocio y una serie de validaciones sobre estos formularios. Ya habíamos hecho algunas validaciones utilizando Bootstrap en un formulario que estábamos haciendo sin Angular, pero ahora vamos a ver cómo se logra con Angular. Para ello, debemos irnos al componente, es decir, a la lógica de negocio que tenemos. En este archivo encontramos diferentes configuraciones. Este encabezado ya lo habíamos revisado, ya conocemos que hace referencia al identificador del componente como tal, su template HTML y su template de estilos. Sobre el componente podemos decir que es una clase que implementa onInit. Tiene un constructor y tiene el método ngOnInit. Este método lo que hace es ejecutarse recién el componente se inicializa. Vamos entonces a enfocarnos en la validación de los campos. Lo principal que tenemos que hacer es ir a nuestro módulo propio, en este caso el módulo de seguridad, y agregar dos módulos importantes. El primero es el Forms Module y el segundo es el que se llama Reactive Forms Module. Estos dos módulos me van a servir a mí para poder validar los formularios e intercambiar datos entre la interfaz gráfica y la lógica de negocio. Para continuar, entonces vamos nuevamente a la lógica de nuestro componente. Ahora lo que debemos hacer es inyectar un builder, un form builder. Este form builder, pues lo vamos a poder hacer de manera privada, que se llame FB y que sea de tipo form builder. Y este form builder me va a servir a mí para construir un form group validator. Voy a llamarlo FG validador. Este validador va a ser de tipo form group. Y este form group va a ser igual al this.fb, que es el form builder, el constructor de formularios, .group. Es decir, que me genere un nuevo grupo. ¿Un nuevo grupo de qué? De controles con los cuales yo voy a poder validar y cruzar información entre la vista y el componente, es decir, la lógica del componente. Y de esa manera veo que es una tecnología reactiva, de tal forma que si modifico acá en la lógica del componente, se me va a modificar en la vista. Y si lo modifico en la vista, pues se me va a modificar en la lógica del componente. Es una reacción de manera bidireccional. Acá se me muestra un error, seguramente es porque no se me importó el form group. Ahí ya está, ya se me importó. Vamos a definir entonces acá lo que es el usuario, que va a ser igual entonces a un arreglo de propiedades. La primera propiedad es el valor predeterminado que va a tener el campo.
Y después vamos a tener los validadores. Voy a utilizar los validators en esta ocasión para definir que este campo es requerido y que además este campo debe contar con un esquema de correo electrónico. El siguiente campo es la clave. Esta clave simplemente le voy a definir que su valor predeterminado sea vacío y que su validador principal, aunque lo puedo tener con un conjunto grande de validadores, pues que sea solamente requerido. Muy bien, de esta manera yo ya tengo este Form Group Validator que me va a permitir a mí validar e intercambiar información en la parte gráfica. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues me debo ir al HTML y configurar todo allí. Acá en la parte del HTML debemos iniciar por el formulario. En el formulario debemos relacionar ese form group validador que tenemos en la lógica de negocio para que lo tome y valide todos los campos que están dentro de este formulario. Entonces, para ello simplemente se le da la instrucción de form group que va a ser igual al FG validador que tenemos allí en la lógica de negocio. Ahí está. Ahora, a cada uno de los campos relacionados dentro de los controles del FG validador, debemos enlazarlos también. ¿Cómo lo hacemos? A través de un form control name. El form control name, entonces, para el campo usuario, va a ser ese control llamado usuario. Y en su campo de contraseña, pues vamos a tener un form control name que sea enlazado al control clave. Recordemos que estos controles que definimos dentro del FG validador. Ahora regresamos acá y vamos a hacer algo interesante, algo que nos mejora la experiencia de usuario. Cómo nosotros deshabilitamos el botón si nuestros controles no han cumplido con las validaciones que le definimos. Pues le vamos a definir dentro de corchetes la propiedad disabled y eso se lo vamos a amarrar simplemente a la negación del FG validador.valid. Ese punto valid me dice a mí si el form group validador es válido o no. Si no es válido, pues entonces lo voy a deshabilitar. Muy bien, vamos a ver cómo se nos ve esto en la interfaz gráfica. Muy bien, acá vemos algo interesante. El botón de ingresar está deshabilitado. ¿Por qué? Porque los campos aún no cumplen con las validaciones que le definimos en la lógica de negocio. Vamos a asignar acá un correo electrónico, por ejemplo, y una contraseña. Al modificar y cumplir con los requerimientos de los validadores, el botón se nos ha activado. Si en algún momento simplemente dejo de cumplir con esas validaciones, pues entonces el botón se me desactiva nuevamente. Muy bien. Ahora, les quiero hacer un pequeño ejemplo de cómo es que si modificamos los controles dentro de la lógica de negocio, cómo es que se nos va a modificar acá la interfaz gráfica sin necesidad de recargar ni hacer ninguna otra cosa extraña. Vamos a ver, desde la lógica de negocio, simplemente en el ng init le voy a decir, bueno, this.fg validador, por favor acceda a sus controles y de allí obténgame, de ese arreglo de controles, obténgame el que se llama usuario. Y a ese, por favor, asígnele un valor. ¿Cuál valor le va a asignar? Hola. Y acá le puedo poner un valor numérico o cualquier otro valor de una variable. Por el momento le voy a decir hola. Muy bien, vamos allí. Y fíjense, acá tiene el valor hola. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy cambiando esto continuamente desde la lógica de negocio? Es decir, si nosotros le asignamos esta sección a una función setInterval. Esta función setInterval ya la habíamos visto en algún momento, ¿cierto? Pues tenemos una función flecha, la cual va a ejecutar esa instrucción que teníamos, pero esa instrucción la va a ejecutar cada cierto tiempo, cada 2 segundos, por ejemplo, ¿sí? Y le va a asignar un valor aleatorio. Le puedo decir acá, mat.random por 1000, puede ser. Y acá me hace falta los paréntesis. Muy bien.
Vamos a la interfaz gráfica a ver cómo se ve esto. Fíjense que acá está cambiando cada 2 segundos y no le estamos haciendo nada. Simplemente está reaccionando a los cambios que está sucediendo dentro de la lógica del negocio. De esta manera les demuestro cómo es esa parte reactiva de Angular. Ahora vamos a visualizar un poco más y a poner un método que se me ejecute al hacerle clic al botón ingresar cuando esté activo. Muy bien, vamos entonces a devolver este cambio. Esto simplemente era un ejemplo. Vamos a dejarlo de esta manera. Y pues acá vamos a definir un método que se llame identificar usuario. Este método de identificar usuario pues me va a ejecutar ciertas instrucciones. Lo primero que va a hacer es obtener los datos que están en usuario y en clave. Pues vamos a definir entonces acá usuario, que va a ser igual a this.fgvalidador.controls, y esto acá pues obtengo el usuario punto valor. Muy bien, ya está. Y esto mismo lo hago pero para la clave. Y nuevamente le hago acá clave y acá ya tengo los dos valores que están asignados ahí. Esta función se me va a invocar solamente cuando el botón esté habilitado. Eso quiere decir que el formulario es válido. Simplemente acá podré hacer esto. Alert usuario. Y puedo tener otro alert con la clave, simplemente para que ustedes lo vean. Y luego vamos a ver cómo es que este usuario y esta clave la vamos a enviar hacia el backend. Bueno, eso es un poco más adelante, pero acá vamos a mirar esto. Pues ahora necesitamos es invocar esta función identificar usuario. ¿Cómo lo hacemos desde la interfaz gráfica? Pues nos aprovechamos del form. Este form va a tener un evento on submit. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se haga el envío, pues invoque una función específica. En este caso, la de identificar usuario. Esto también lo podemos hacer asignándoselo directamente al evento clic de un botón. En este caso, tenemos un button de tipo button. ¿Sí? Tenemos una etiqueta acá, button de tipo button. En este caso, para que el formulario sea enviado, como ustedes ya lo saben, debo tener un button de tipo submit. Sin embargo, si tuviésemos ese de tipo button, pues lo único que deberíamos hacer sería definirle acá el evento click. Y el evento click sería identificar usuario. En este caso lo vamos a hacer a través del submit. Muy bien. Entonces, ahora que se haga la validación y se habilite este botón cuando le hagamos clic, pues debe invocar a esa función submit de identificar usuario. Muy bien, vamos entonces a revisar en la interfaz gráfica. Acá voy a asignar mi correo electrónico y una contraseña 12345. Se me habilita el botón ingresar, le voy a hacer clic y no ocurre nada. Voy a mirar el código. Acá no es on submit, es ng submit, para que sea el Angular quien me obtenga ese evento de submit. Ahora regresemos a esta parte gráfica, nuevamente correo y la contraseña respectiva. Vamos a decirle ingresar y ahora sí, pues me pide que guarde la contraseña, no lo voy a hacer. Me dice el correo que me ha ingresado es este y la contraseña es esta otra de acá. Muy bien, ahí vemos que ya nos está validando el botón, nos está enviando el formulario y además nos está obteniendo los datos que están en estos campos. ¿Qué debemos hacer ahora? Si ustedes lo recuerdan, cuando desarrollamos el backend en Loopback, teníamos un método de identificar usuario. A ese método de identificar usuario se le ingresaba la información de la clave cifrada. En este caso necesitamos cifrarlo desde acá, desde el Angular, para poderlo enviar allá al backend. Es lo que vamos a hacer ahora. Regresamos entonces al Visual Studio Code. Podemos detener nuestra aplicación para instalar el módulo de CryptoJS. Recuerden que ese módulo lo utilizamos en el backend para cifrar las contraseñas en MD5. Pues acá va a ser algo similar. Simplemente le debemos decir npmi
CryptoJS. Muy bien. Esperamos que se nos instale para poder hacer uso de él. Por el momento voy a ir a identificación component para preparar todo. Ya tenemos el módulo instalado de CryptoJS. Lo que voy a hacer es aplicarle SMD5 a la clave como tal. Pues acá le voy a decir let clave cifrada. La clave cifrada va a ser igual al cifrado con CryptoJS. CryptoJS.md5 de la clave que ya hemos obtenido. Muy bien, pero ¿qué es CryptoJS? Recuerden que es la importación de ese paquete, o puedo tener una constante acá que se llame CryptoJS, que va a ser igual al require del paquete que instalamos. El paquete que instalamos se llama CryptoJS. Muy bien, acá está. Y de esta manera ya sabemos que el CryptoJS ya tiene un método llamado MD5 que me va a cifrar esa clave. Ahora, tenemos estos datos. ¿Cómo consumimos directamente ese backend? Eso lo logramos a través de un servicio. Es un nuevo concepto que vamos a tener acá dentro de nuestro Angular. Los servicios son aquellos que me permiten a mí realizar un llamado a servicios de backend. ¿Para qué? Para que esta lógica de negocio se dedique solamente a modelar la información para que la interfaz gráfica la muestre y le descargamos esa responsabilidad de invocación al backend a un servicio. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues simplemente acá le vamos a decir ng generate service, puedo escribir service o la letra S. ¿Dónde lo voy a crear? Pues lo voy a crear dentro de una carpeta que se llame servicios / seguridad. Puedo tener un servicio que sea seguridad donde va a tener acciones de diferentes tipos. ¿Como qué? Como identificar un usuario, como recuperar una contraseña o cambiarla. Muy bien, se nos ha creado ya una carpeta llamada servicios. Dentro tengo un servicio que se llama seguridad y esta es la apariencia de un servicio. Ya nosotros debemos modificarlo y empezar a trabajar en él. Lo importante acá es que es injectable, es decir, yo lo puedo inyectar a través de un constructor de donde lo necesite. ¿Dónde lo necesitaré? Claro, en la identificación, en la lógica de negocio voy a necesitarlo. Pero vamos primero a hacer ese servicio. Iniciaremos por la invocación de un HTTP client, es decir, un cliente HTTP que me permite realizar solicitudes al backend a través de una URL. Esto lo vamos a hacer acá. Voy a decirle simplemente que sea de forma privada, que se llame HTTP, que sea de HTTP client. Y este módulo HTTP client deberá ser importado directamente en el módulo principal. Es un detalle bastante importante. Acá lo vamos a llamar HTTP client module. Y este, bueno, no se quiso importar automáticamente, pues lo podemos hacer acá, un import from Angular, @Angular. Este hace parte del command / HTTP. Muy bien, y de acá vamos a importar el HTTP Client Module. Ahí ya está y seguramente acá ya nos muestra bien. Regresamos entonces al servicio de seguridad. Vamos a importarlo acá. Ahora es necesario que realicemos la implementación de un método. Un método que se llame, puede ser identificar persona, identificar usuario o simplemente identificar, el cual me va a recibir por una parte el usuario, que va a ser de tipo string, y la clave, que va a ser de tipo string también. Muy bien. Este método me va a retornar, y es parte importante del servicio, el método me va a retornar un observable. Los observables se comportan similar a las promesas que ya vimos anteriormente. Este observable me va a devolver una estructura que va a estar definida por el nombre del usuario y el token que me puede generar. Entonces, esa estructura debemos generarla nosotros mismos.
Es decir, va a ser como un modelo, simplemente que acá en Angular no hay un comando para crear modelos. Por tal motivo, debo generar esto directamente. Lo voy a llamar modelos. Y dentro de modelos voy a crear un nuevo archivo que se llame identificar.modelo.ts. Y acá simplemente voy a exportar una clase que se llame modelo identificar. Y esta clase lo que va a hacer es definirme una estructura de los datos que me van a devolver desde el backend. Y allí lo que tenemos es una definición de esta estructura, para lo cual nosotros debemos definir una estructura de datos y otra estructura general que me contenga a datos y a token. Entonces, para ello, inicialmente vamos a tener, por una parte, datos, que va a ser de tipo object, y va a ser opcional. ¿Por qué? Porque en el caso de que no se tenga un usuario, una contraseña válida, pues no me lo va a retornar. Y por otra parte voy a tener el token, que allí lo llamo TK. Se debe llamar tal cual como lo tiene el backend. Y este va a ser de tipo string. Muy bien, ahora esa estructura de datos, pues lo voy a dejar yo en otro modelo. Voy a tener que crear otro archivo que se llame datos.modelo.ts. En este caso voy a exportar otra clase que se llame modelo datos. Y este modelo datos se va a componer de la estructura que tengo en el backend, es decir, esta que tengo acá, nombre, correo e ID. Por una parte, entonces vamos a tener el ID, que es de tipo string, nombre, que es de tipo string también, y correo, que es de tipo string. Ya entonces sabemos que vamos a necesitar dentro de identificar modelo ese objeto, pero el objeto es de tipo modelo datos. Pues voy a decirle acá modelo datos. Por lo tanto, voy a importar modelo datos desde ese archivo que acabamos de crear y así se me enlaza. Muy bien, de esta manera yo ya puedo ir al servicio y decirle que yo voy a obtener es una información de tipo modelo identificar, es decir, el observable va a ser de tipo modelo identificar. Ahora, lo que yo le debo hacer es retornar this.http.post. Fíjense que acá tenemos todos los verbos que podemos ejecutar en el backend. En este caso le voy a decir post. Y para el post debo enviarle una URL. En este caso le voy a enviar lo que es el localhost, 3000 slash identificar persona. ¿Por qué? Porque así se llama el método que tenemos acá, identificar persona. Vamos a copiarlo porque creo que tuve un error allí. Sí. Identificar persona. Seguidamente vamos a enviarle el cuerpo, es decir, los datos que se van a obtener allí en el backend. Fíjense que acá necesitamos estar interactuando entre el frontend y el backend. Acá recibimos un objeto de tipo credenciales y las credenciales tienen el usuario y tienen la clave, es decir, debemos enviar con estos mismos nombres, usuario y clave. Acá en el frontend, entonces vamos a definir un objeto que tenga el usuario que va a ser igual al usuario que me llega por parámetro y la variable clave que va a ser igual a la clave que me llega por parámetro a este método. Fíjense cómo se enlaza acá, usuario con usuario, clave con clave. Allí ya tenemos esta información. ¿Tendríamos que enviar algo más? Si necesitamos, pues lo podemos enviar. ¿Dónde? En los headers. Pues acá sigue la opción de los headers. Bueno, pues esta es una variable opcional. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Simplemente debemos agregar un nuevo objeto y decirle que vamos a enviarle los headers que van a ser igual a un new http headers y a esto simplemente le enviamos un objeto vacío. Allí está, ya definido cómo es que hacemos la petición. Y esto es lo que vamos a retornar. ¿Cómo lo vamos a retornar? Desde el post le decimos que nos va a devolver algo
que está enfocado en un modelo identificado. Y de esta manera ya no nos va a mostrar ningún tipo de error en el método. Ya es cuestión de nosotros de mejorar, por ejemplo, esta URL, dejarla de manera general. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través de los string template. Vamos a definirlo acá para que nos quede mucho mejor. Simplemente acá le voy a definir una variable que se llame URL y que la consuma de la definición que tengo acá. Let URL, que va a ser igual a http:// localhost 3000. Y ahí ya la tenemos de tal forma que se puede utilizar. Este let sobra acá porque estamos dentro de la clase. Muy bien. Y acá me hace falta decirle this.url. Toda variable que esté dentro de una clase en TypeScript se debe acceder a través de this, sea variable o sea un método. Ahora lo que nos queda por hacer es invocar este método de identificar desde la lógica del componente. Simplemente debo inyectar el servicio que voy a utilizar acá. ¿Y cuál es el servicio? Pues lo voy a definir como private servicio de seguridad, que es de tipo seguridad service. Y a través de este servicio de seguridad que lo estoy inyectando acá, pues puedo acceder a ese método de identificar. Lo que voy a hacer acá es decirle this.servicio seguridad.identificar. Y a este identificar, recordemos que debemos pasarle el usuario y la clave. La clave en este caso le voy a pasar la clave ya cifrada. Y como esto es un observable, yo debo suscribirme. Debo suscribirme. Y esta suscripción inicialmente me puede devolver unos datos correctos, que van a ser de tipo any, por ejemplo, para que no me ponga ningún problema acá. Y luego voy a decirle que esta será una función flecha y acá estará todo cuando vaya OK. O también me puede retornar un error que será de tipo any también y podré procesar el error, es decir, mostrar un dato de que todo ha ido a O. Muy bien. ¿Qué pasa cuando todo ha sido OK? Pues voy a decir alert, todo está bien. Datos correctos. Esto para que vayamos paso a paso. En caso tal de que no tenga los datos correctos, pues voy a decir datos inválidos. Muy bien, pues de esta manera ya nosotros podemos hacer uso de la prueba frente a ese backend que ya tenemos corriendo. Para probar, entonces debemos iniciar nuestro servidor de Angular y ver en la interfaz gráfica qué sucede. Tenemos un problema acá, y hace referencia al require, acá. Bueno, estamos en TypeScript. Voy a detener esto acá y para poder importarlo, pues vamos a tener que hacer una instalación más en npmi del tipado de CryptoJS. Bien, instalamos esto para poderlo instalar o importar directamente ya como TypeScript. Esperamos que se nos instale. Ya se han instalado, muy bien, vamos a decirle entonces que nos importe todo como CryptoJS desde el paquete crypto-js. Muy bien, ahí ya nos permite hacer esto. Sin embargo, nos va a mostrar otro error acá que dice que este CryptoJS es un word array, es decir, es un arreglo de palabras, justamente porque acá necesitamos hacerle el toString. Y de esta manera ya nos debería funcionar bien. Vamos a limpiar acá y vamos a lanzar nuevamente nuestro servidor de Angular. Vamos a simplemente a compilarlo para verificar. Muy bien, se nos ha compilado perfectamente. Podemos ir a nuestro navegador y visitar el localhost 4200 y ya está muy bien acá.
Ahora simplemente debemos iniciar sesión. Para iniciar sesión debemos ingresar el usuario y la contraseña respectiva. Recordemos que el usuario será mi correo electrónico personal y la contraseña ya la tengo acá copiada. Vamos a darle ingresar. Decimos acá no guardar la contraseña y me muestra efectivamente que los datos son correctos. De esa manera comprobamos que está funcionando. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando nos identifique bien? Bueno, pues debemos modificar por una parte nuestro menú, no debe aparecer iniciar sesión y ahí es donde deben aparecer estos otros. Pues acá vamos a hacer unos cambios específicos para poder verificar cómo es que esto se hace. Vamos de nuevo a nuestro código. Muy bien, acá entonces, pues cuando identifiquemos todo, es decir, nos mostró el mensaje de datos correctos, pues en lugar de esto yo voy a tener que guardar de alguna manera la información que me ha devuelto o esos datos que me han devuelto, los datos del usuario que se ha identificado correctamente y el token. Muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente le voy a decir a this.servicio seguridad punto y allí va a tener un método adicional que se va a llamar almacenar sesión. Y a esto le voy a enviar los datos que me llegan. Vamos a ir entonces al servicio de seguridad para realizar la implementación de este método. Acá, pues, definimos el método y este método me va a recibir unos datos. Esos datos son de tipo modelo identificar. Recordemos que eso es lo que nos retorna este método identificar hacia el controlador o hacia la lógica de negocio y desde allá nos lo vuelven a enviar acá al servicio de seguridad, específicamente al método de almacenar sesión. Lo que vamos a hacer acá es un almacenamiento en el local storage. ¿Eso qué quiere decir? Que lo vamos a almacenar en una base de datos que nos provee el propio navegador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. Simplemente le voy a decir local storage.set item y vamos a definir una llave de acceso, es decir, la información, cómo va a ser accedida. Esto funciona tal cual el formato JSON que tenemos, una llave de acceso y un valor asignado. Vamos a decirle acá, datos, sesión. Y nos pide también un valor, simplemente que ese valor debe estar dado en un string. Y resulta que nosotros acá lo que tenemos en datos es un objeto. Para ello, debo definir un string datos, que será igual a lo que me convierta el JSON con stringify, es decir, convertir un JSON a una cadena de string. Y acá le pasamos datos, de tal manera que en string datos me queda almacenada la información de ese objeto y así yo ya lo puedo guardar acá en el local storage. Pero también, pues más adelante voy a necesitar extraerlo. Obtener información, sesión. Y para ello simplemente lo que voy a decir es ir por estos datos que están almacenados en el local storage. Datos string, que va a ser igual al local storage.getItem. Y esto yo ya lo puedo hacer pues a través de la llave que he definido, que era datos sesión. Una sola S y ya está acá. La tendré en un string. Ahora, yo lo que debo hacer es convertir ese string siempre y cuando exista. Entonces debo verificar si esos datos string sí existen, entonces pues voy a convertirlos. Y voy a definir una variable datos que va a ser igual a JSON y voy a hacer el proceso inverso, que es el parse. ¿Qué voy a parsear? Esos datos string. Y eso ya me lo convierte nuevamente a un objeto de tipo JSON. Y ahí lo que hago es retornar datos. En caso tal de que no exista un registro en el local storage relacionado con la llave datos sesión, pues lo que debo retornar será
un valor nulo. Y de esa manera, pues, lo vamos a obtener. Este método de una vez lo hago porque me va a servir para acceder a los datos de la sesión. Y en otro momento dado, cuando diga que voy a cerrar sesión, pues haré algo diferente. Eliminar información, sesión. Y al eliminar la información de la sesión, tendré que eliminar el registro en el local storage. Ahora lo único que tengo que hacer es decirle local storage punto remove item y claro está a través de la llave que he definido que se llama datos sesión. Acá adelantamos algo de trabajo para poder invocar estos métodos más adelante. Muy bien, acá está. Ahora entonces ya sabemos que desde la lógica de negocio estoy almacenando los datos de la sesión en el local storage. En caso tal de que ocurra un error, pues simplemente muestro una alerta de datos inválidos. Sin embargo, acá pues podríamos agregar una ventana modal del mismo Materialize. Eso pues les queda a ustedes para que trabajen en ello. Muy bien, vamos entonces a probar esta funcionalidad. Regresamos al navegador. En este momento seguimos sin iniciar sesión, a pesar de que nos identificó correctamente, pues no hemos hecho los cambios para que esto funcione. Pues vamos a ir paso a paso. Y luego ingreso la clave que me ha llegado del correo. Simplemente acá le doy ingresar. Bueno, puedo guardar la contraseña en este caso. No me muestra ninguna información, ninguna alerta. Eso quiere decir que no sucedió ningún error. Ahora, debemos ir a la consola de desarrollador, donde podremos tener acceso a la información que está en el local storage. Esta información está en la pestaña de almacenamiento. Y acá vamos a tener almacenamiento local. Y acá fíjense que tenemos ya datos, sesión. Esta es la llave y este es el valor. El valor, fíjense que tenemos simplemente datos que los podemos mostrar al usuario sin ningún problema y el token que nos va a servir para enviar las solicitudes a todo el backend. Muy bien, de esta manera ya podemos realizar unos ajustes de tal forma que se me oculte o se me muestren los menús dependiendo de cierta información. Vamos a ver esto cómo se hace. Regresamos entonces al código. Para ello, debo entonces abrir de la plantilla la barra de navegación. Vamos entonces a venir acá. Y esta barra de navegación sabemos que tiene estos menús. ¿Cuándo se me va a mostrar iniciar sesión? Cuando yo aún no tenga una sesión iniciada. ¿Y cuándo se me va a mostrar todo esto otro? Pues cuando ya tenga la sesión iniciada. Es más, acá podríamos duplicar este menú, porque uno será para iniciar sesión y otro será para cerrar sesión. Acá tendremos un componente adicional que sea cerrar sesión. Este mismo menú, recordemos que lo debemos llevar a esta sección de acá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dentro de nuestra barra de navegación tenemos este componente o esta lógica de negocio que me permitirá a mí visualizar si se ha iniciado sesión o no en nuestro servicio de seguridad. Para ello, lo único que necesitamos es definir una variable que la podemos llamar de inició sesión, que va a ser de tipo booleana y va a iniciar en un valor falso, es decir, va a iniciar pensando en que no se ha iniciado una sesión. Esta se inició sesión me va a servir a mí dentro de la interfaz gráfica para validar si muestro o no unos menús. Es decir, en este caso utilizaremos una sentencia ngIf, que es una condicional dentro de Angular. Para ello voy a necesitar el asterisco. El asterisco siempre me va a definir que voy a ejecutar un código de Angular. Así le voy a decir entonces ngIf igual a la variable se inició sesión. Si esta está verdadera, me va a mostrar esto.
En caso contrario, no me lo muestra. Y para ello, pues simplemente hago todo esto y la única que tendré cuando no se hubiese iniciado sesión será la de iniciar sesión. Muy bien, entonces yo le pregunto acá que si no, es decir, niego esta variable, ¿sí? Y esto mismo va a funcionar para acá, para abajo. Este menú aún nos falta probarlo y configurar. Muy bien, ahora si regresamos a nuestra interfaz gráfica, vemos que el único menú que se nos muestra es el de iniciar sesión, que ya tiene esto acá. Ahora, ¿cómo hago yo para convertir desde mi código esta variable de ese inicio de sesión en verdadero? Eso se hace a través de un observador que esté pendiente de una definición dentro del servicio de seguridad. Vamos entonces al servicio de seguridad, donde vamos a definir un método que se llame se ha iniciado sesión. Esto me va a dar un true o un false, es decir, un verdadero o un falso. ¿Cuándo se ha iniciado sesión? Cuando la información de datos sesión exista, es decir, es algo muy similar a esto. Voy a copiarlo y voy a pegarlo acá. Y acá, después de obtener esta información de datos sesión, lo que vamos a hacer es simplemente retornar el valor de estos datos sesión. Además, necesitamos realizar un behavior subject. Ese behavior subject me sirve a mí para revisar el comportamiento de una variable específica. Datos, usuario en sesión. Y esto va a ser igual a un nuevo behavior subject que a su vez va a ser un modelo identificar. Es decir, va a tener toda la información relacionada con un modelo identificar, que es lo que traemos nosotros desde el método de identificación de persona. Y a este, a su vez, le vamos a inicializar un nuevo modelo identificar, que va a estar completamente vacío. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con ello? Pues necesitamos realizar un método que verifique la sesión actual. Entonces vamos a decirle verificar sesión actual, es decir, si hay una sesión activa o no. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a definir let datos va a ser igual a this.obtener información de la sesión, que es el método que realizamos hace un momento. Y acá lo único que debemos hacer es, si esos datos que nos retorna de allá son válidos, pues le vamos a decir a un método diferente o a una variable, a nuestro this. Puede ser acá datos usuario en sesión, punto next, es decir, actualice esta información, le paso los datos que me están llegando. No es nada más que esto. A través de esta información es que nosotros en algún momento simplemente enlazamos con el next y él está pendiente de este comportamiento. Ahora, ¿cómo hago para que desde la barra de navegación se obtenga esta información? Antes de ir allá, debemos realizar la invocación local acá para que cuando se ejecute por primera vez este servicio nos verifique el estado de la sección actual. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que esta variable se inició sesión cambie su valor dependiendo de lo que tengamos en el módulo o en el servicio de seguridad? Pues inicialmente debemos importar o inyectar de manera privada ese módulo de seguridad o ese servicio de seguridad. Sería seguridad servicio, que va a ser de tipo seguridad service. Y a través de este, pues ya vamos a hacer una serie de cosas acá. Para el siguiente paso vamos a definir una suscripción que es de tipo subscription y que va a ser igual a una nueva suscripción vacía, simplemente ahí para que se inicialice. Y luego en el ng-init lo que voy a hacer es decirle que this.set
se inició sesión va a ser igual a this.seguridad servicio, que es quien me tiene todos esos métodos allá para verificar, y pues simplemente le voy a decir punto, y necesitamos allí desarrollar un método adicional, que va a ser simplemente obtener datos sesión o usuario en sesión. Este método es el que me va a permitir a mí tener una suscripción a un observable. Vamos allí, nos hizo falta desde hace un momento haberlo desarrollado. Simplemente pues le voy a decir acá, este método de obtener datos usuario en sesión, y lo único que hace es retornar como un observable la información que tiene el datos usuario en sesión. Entonces simplemente retorno this.datos usuario en sesión .as observable, es decir, que me lo retorne como un observable que me permite estar vigilándolo allí. De esta manera, pues ya regresamos a la lógica de negocio acá, y este método pues debo suscribirme a él, y ya sabemos que esto me va a retornar unos datos específicos de tipo, en este caso, modelo, identificar, y a su vez, pues acá yo qué voy a decir. Simplemente verifico si los datos que están llegando son correctos o no. En el caso de que sean correctos, pues simplemente le voy a decir que this.seinició sesión es igual a true, y en el caso contrario, si no encuentra datos de inicio de sesión, pues va a ser igual a false. Muy bien, acá esto no es inicio de sesión, sino subs. Muy bien, esta sería la suscripción. Aunque me muestra un error acá, al final me falta, esto es una función flecha, claro está. Ya tenemos todo compilado y corriendo. Antes de ir a probar, pues debo configurar el cierre de sesión, es decir, un componente adicional. Para eso detengo acá y simplemente le voy a decir ng generate component, y lo voy a crear acá dentro del módulo de seguridad para tener acceso al cierre de sesión también. Entonces simplemente lo voy a invocar con esta ruta. Módulos / seguridad / cerrar sesión. Y rápidamente se nos ha creado cerrar sesión, y dentro de la lógica de negocio lo único que tengo que hacer es definir el acceso al servicio de seguridad. Entonces voy a tener acá el private servicio seguridad, que es de tipo seguridad service, y acá en el ng init lo que debo hacer es this.servicio seguridad. Y acá simplemente invoco a eliminar información sesión. Eso lo que hace es borrarme la información del local storage, y en cadena ya en la barra de navegación identifica que se ha cerrado esa información, y va a mostrar los menús que corresponden cuando no se ha iniciado sesión, y va a ocultar los otros menús. Ya con esto pues podremos realizar la prueba. ¿Qué necesitamos aún con esto? En la barra de navegación, tener esto, seguridad, cerrar sesión. Es decir, cuando lleguen a cerrar sesión en nuestro módulo de seguridad, en el enrutamiento, fíjense que tenemos por una parte identificar, y por otra parte vamos a necesitar el path de cerrar sesión. Cuando llegue a este, pues voy a cargar el componente de cerrar sesión component, y ese a su vez, pues en el ng init, cuando se cargue el componente, va a ir al servicio de seguridad, y en el método de eliminar información sesión, borra lo del local storage, y si queremos, pues hacemos una redirección, si es del caso, al home o al inicio de nuestro sistema. Y para ello debo tener en cuenta una nueva inyección acá, que va a ser de tipo privado, un router,
que me sirve a mí para enrutar de tipo router, y así puedo ya utilizarlo acá y simplemente decirle, por favor, this.router, es decir, ese enrutador que tengo allí, por favor navegue hacia una ruta específica, y esa ruta está dada por una regla. Un arreglo que le puedo decir slash inicio. Ya sabemos que el inicio me va a cargar el inicio del sistema. Muy bien, ya podemos entonces simplemente compilar nuestro sistema y verificar que todo esté funcionando en la interfaz gráfica. Muy bien, ya está compilado. Vamos nuevamente a la interfaz gráfica. Refrescamos, todo está muy bien. Acá tenemos esto, venimos al inicio, tenemos estos menús: personas, productos, cambiar clave y cerrar sesión. ¿Por qué? Porque se ha detectado que hemos iniciado sesión. Ahora, ¿qué pasa si le doy clic a cerrar sesión? No nos cierra la sesión. Voy a ir al código nuevamente, voy a verificar algo en el servicio de seguridad. Ah, Acá están eliminar información de sesión. Acá me hace falta algo. Me hace falta resetear la información del datos usuario en sesión. Tenemos la obtención, pero no tenemos cómo ponerlo. Es decir, esto es algo como esto. Voy a dejar por acá un refrescar datos sesión y simplemente voy a recibir unos datos. Y esto a su vez simplemente pues, me va a recibir esto, es de tipo modelo, identificar, los asigna y acá simplemente pues le digo this.refrescar datos con los datos que tengo allí. Y allí está. Y este refrescar datos también lo voy a utilizar en la parte final. Después de eliminar la información, pues le voy a decir this.refrescar datos, pero ya con un new modelo, modelo identificar. Muy bien. Vale. Y simplemente, pues, si queremos definir esto aún más, voy a hacer un pequeño ajuste acá, puedo ir a modelo identificar y acá mismo puedo definir, está identificado, que puede ser de tipo boolean y que empiece en false. Muy bien, vamos a tener este ajuste acá y dentro de nuestra plantilla, en la barra de navegación vamos a verificar algo, ya no solamente si es datos, sino datos punto está identificado. Perdón, esto acá, creo que me quedó mal escrito. Está identificado. Y con esto ya podemos simplemente decir, ya no necesitamos esta acá, sino this punto se inició sesión va a ser igual a datos punto está identificado. Y de esta manera ya me queda un booleano igual a otro booleano. Y a su vez debo, cuando en el módulo de seguridad realice el inicio de sesión, es decir, este identificar va, me trae los datos y luego almaceno los datos en sesión. Pues a estos datos que me llegan, le voy a decir datos punto este identificado igual a true para que me identifique un verdadero en está identificado. Y además, después de haber configurado estos datos, le voy a decir a this.refrescar datos sesión y le paso los datos que me han llegado. De esta manera ya puedo ir a verificar en la interfaz gráfica. Acá tenemos justamente pues una sesión iniciada, le voy a decir cerrar sesión, ahí se me ha cerrado la sesión, me trae al inicio del sistema, le digo ya iniciar sesión, le puedo dar ingresar y en el ingresar veo que me hace falta un redireccionar al inicio, pero ya se me ha iniciado la sesión.
Falta solamente eso, vamos al código y dentro del componente de inicio de sesión, es decir, de esta identificación, al realizar la identificación, pues simplemente sabemos que necesitamos en el constructor inyectar un private router de tipo router y acá simplemente le voy a decir this.router.navigate y que me navegue a la ruta de inicio, entre corchetes, redito slash, inicio. Muy bien, vamos a probar nuevamente. Cerrar sesión, iniciar sesión, ingresar y fíjense que me inicia sesión, me muestra el menú y me trae al inicio. Muy bien, hemos visto ya los elementos principales que debemos considerar en el frontend para iniciar sesión y gestionar toda la información del sistema. Ahora los invito a que este nuevo conocimiento lo pongan en práctica en su proyecto. Gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.